Bueno, respecto a mi parte de la exposición de Development and Evolution, todo inicia con Charles Darwin, quien mediante la observación a la hora de la realización de su libro del origen de las especies, pues él se preguntaba y se percató que las mismas especies tenían diferencias. Es por eso que se preguntó cómo se producen las diferencias entre las especies. Entonces Thomas Huxley, con quien llevaba una relación con Darwin, pues pudo darle una respuesta a Darwin, iniciando con que las diferencias entre las especies se producen en el desarrollo. Y hace mucho énfasis en lo siguiente, en que esas diferencias en el desarrollo no son el desarrollo de nuevas estructuras, ojo con eso, muy importante, y que las estructuras, esas diferencias son la modificación de estructuras ya existentes. Entonces son dos puntos claves para poder entender lo que nos corresponde exponer hoy. Entonces, en base a lo que respondió Thomas Huxley, que se puede considerar el concepto general del tema que nos corresponde exponer hoy, o sea, Evolutionary Developmental Biology, que coloquialmente, como se menciona en el capítulo, se puede llamar Evo-Devo. Entonces, pues el Evo-Devo viene de las letras marcadas de color rojo. Thomas Huxley es capaz de dar esa respuesta tan muy acertada, porque él, con su estudio de anatomía comparada, logró también hacer la relación entre los primates y el humano. Entonces, digámoslo así, él ya tenía bases, ya tenía cierto peso para poder responder eso y responder de una manera muy concreta. Bueno, en cuanto al Evo-Devo, pues el Evo-Devo se encarga de relacionar, en el libro se encarga de relacionar la evolución con la genética en cada estadio del desarrollo. Esta es la principal relación que nos presenta el capítulo, pero claramente tiene muchas más relaciones, porque se puede relacionar estos dos conceptos con estos conceptos de acá también, como la sistemática, la morfología, la anatomía comparada, la paleontología y la ecología. Pero las más importantes, las que se van a tratar en esta exposición, pues van a ser la evolución y la genética en cada estadio del desarrollo. Todo esto, todos estos conceptos, ¿con el fin de qué? Con el fin de entender con el fin de determinar relaciones filogenéticas. Todo esto con el fin de determinar relaciones filogenéticas. Y otro punto muy importante es entender la llegada del más apto, que eso lo explicaba Darwin en su libro. Sin embargo, pues el Evo-Devo nos permite crear nuevas perspectivas de este concepto de la llegada del más apto, que claramente tiene relación con la selección natural que nos proponía Charles Darwin en su libro del origen de las especies. Bueno, ahora sí, entrándonos al Evo-Devo, o Biología Evolutiva del Desarrollo, Evo-Devo en español, en el capítulo utiliza principalmente el modelo genético del desarrollo del cambio evolutivo. Como se mencionó, pues se quiere realizar más que todo es esta relación de acá. Entonces por eso se basa de este modelo de aquí. Estoy recordando lo que nos decía Thomas, que la selección natural se da sobre estructuras existentes y que las modificaciones solamente de esas estructuras existentes pues solamente se dan en el desarrollo. Mediante lo que nos proponía Thomas, pues nacen dos preguntas muy importantes. La primera sobre la selección o modificación en estructuras ya existentes, pues se preguntaba de dónde es que provienen estas variaciones, este cambio en estructuras ya existentes. Y en cuanto a que las modificaciones solamente se dan en el desarrollo, pues se preguntaba que cómo ocurren estas modificaciones sin comprometer al embrión en desarrollo. Todas estas dos preguntas se responden mediante dos puntos muy importantes para el Evo-Devo, que va a ser la modularidad y la parsimonia molecular. En cuanto a conceptos, la modularidad se define como la organización de un sistema en unidades semi-independientes que pueden funcionar, modificarse o evolucionar sin alterar el conjunto completo. Y en cuanto al concepto de parsimonia molecular,
se define como que es el principio según el cual los mismos mecanismos genéticos y regulatorios se reutilizan en distintos contextos evolutivos. Entonces aquí tenemos el contexto textual, pero mediante las siguientes diapositivas y ejemplos que colocaremos de estos dos conceptos de aquí, se va a entender mucho mejor esto. Bueno, adentrándonos primero que todo con la modularidad, existen muchos tipos de modularidad, que va a ser la anatómica, la funcional, la evolutiva, pero como se menciona el capítulo, pues quiere tratar más un tema genético. Entonces es por eso que se utiliza para poder explicar el evo-devo la modularidad genética. La modularidad genética tiene un eje principal que son los enhancers o los promotores en español. Recordemos que estos se encontraban en el gen. En un gen se encuentran los enhancers solamente en organismos eucariontes. Entonces pues recordemos algunas características de los enhancers. La primera es que se pueden encontrar en sentido 5' a 3' o sentido 3' a 5'. O sea, aquí basándonos en el gen, en la estructura del gen, se pueden encontrar corrientes arriba antes de la zona de transcripción o corriente abajo después de la zona de transcripción. Los enhancers interactúan con los factores de transcripción, o sea con proteínas que van a regular esa zona de transcripción. Existen múltiples enhancers en un gen. Un gen puede tener más de un solo enhancer. Y por último es que estos enhancers se encargan de la especificidad celular, pues porque regulan la expresión de la zona de transcripción o del gen. Y por último es que los enhancers o los promotores son mutables. Con esta última parte nos quedamos porque es el eje principal de los enhancers. Que sean mutables indica que los enhancers o los promotores se pueden adicionar o perder en un gen. Si ocurre una adición o se pierde un gen, se pierde un enhancer en un gen, eso indica que potencialmente se puede generar un cambio en el desarrollo morfológico y anatómico. Entonces, esto indicaría un punto muy importante que da como resultado pues la diferencia morfológica entre grupos de animales. Como lo hemos representado en esta imagen, pues se daría mediante todo lo que se mencionó anteriormente, lo que se conoce como las estructuras homólogas y análogas. Y por último, esta imagen de acá representa que si uno busca modularidad, van a aparecer muchos artículos que tienen claramente relación con los enhancers, como se muestra aquí en la imagen, y los enhancers tienen directamente relación con el desarrollo o cambios de estructuras en el embrión u organismo. Bueno, en cuanto a un ejemplo de modularidad genética, tenemos la relación entre el gen PIX1 y el pez stickleback, el cual pues es de la especie Gasterotheus aculeatus. Bueno, entonces en esta especie de pez puede presentarse que hay peces marinos y peces dulceacuícolas, o sea de agua dulce de la misma especie. ¿Qué pasa? Que los peces de esta especie marinos son espinados y los peces de agua dulce de esta especie son no espinados, o sea no presentan una espina, como se ven aquí representados aquí en la imagen. Los espinados que están representados pues, con A, porque son de la imagen A, se ve que presentan una espina pélvica, y los no espinados que están representados de letra B porque son de la imagen B, no presentan esa espina en la parte pélvica. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evaluar con este gen? Lo que se quiere evaluar es si en este gen de aquí se encuentra un cambio que inhiba el desarrollo de la estructura ósea para peces no espinados. Bueno, entonces lo que se hizo pues es primero que todo cruzar peces espinados con no espinados. Se utilizan marcadores moleculares del gen PIX1 para pues detectar si es que se expresa o no. Entonces lo que se hace es colocar estos marcadores moleculares en el gen PIX1. ¿Por qué en este gen específicamente? Porque se basan en que este gen desarrolla estructuras óseas en ratones.
Es por eso que se marca este gen específicamente. Claramente hicieron muchas más pruebas para poder confirmar que este gen era el que desarrollaba esa zona ósea pélvica y no era otro gen. Ya por último, pues del resultado de la cruza entre peces espinados y no espinados, pues se realiza una comparación de aminoácidos del gen PIX1 y lo que se nota es lo que da como resultado es que no hay una mutación, no hay ningún cambio en la zona de secuencia de la zona de transcripción del gen PIX1. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos peces presentan el mismo gen, pero hay algo que está inhibiendo, que está regulando la expresión de este gen en peces acuáticos, que no está, en peces de agua dulce, que no está en peces marinos. Eso es lo que hemos representado aquí abajo, en la parte C de la figura, donde representa pues el gen PIX, que ambos peces lo tienen. Sin embargo, para el pez de agua dulce va a tener un enhancer, el cual pues va a estar mutado para que este gen PIX1 que desarrolla la espina no se exprese. Claramente este gen en peces marinos pues va a estar activo. ¿Por qué? Pues porque este promotor, este potenciador va a estar activo, o sea, no va a estar mutado. Ahí notamos que a pesar de que ambos tienen el mismo gen, un potenciador es el encargado de que se desarrolle una estructura o no. Bueno, otro punto muy importante de la modularidad es el reclutamiento o cooptación, que se define como conjunto de genes que originalmente tenían una función en un contexto específico, son reclutados para desempeñar un nuevo papel en otro lugar del organismo. Entonces se ve mucho mejor representado con ejemplos. Por ejemplo, tenemos este que nos presenta el libro, que es una diferencia que presenta los equinodermos del erizo de mar. El erizo de mar también es un equinodermo, pero hay una diferencia. Ambos, los equinodermos y el erizo de mar, pues poseen genes que regulan la formación del esqueleto. Lo que pasa es que estos genes en equinodermos diferentes del erizo de mar se expresan solamente en etapa adulta. En cambio, en el erizo de mar se van a expresar en el desarrollo temprano del erizo de mar, o sea, no en la etapa adulta. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se expresan en la etapa adulta del erizo de mar? Pues porque existe una modificación en un enhancer de un gen, el cual va a estar relacionado a otros genes, o sea, una red de genes que van a activar la formación del esqueleto larval del erizo de mar. O sea, solamente por un solo gen de la formación del esqueleto, pues va a conllevar un reclutamiento de todos los genes para el desarrollo de ese esqueleto. Entonces lo que la imagen representa pues es el estado larval del erizo de mar, pues desarrollando su esqueleto larval. Todo a causa de una modificación de un potenciador en un gen, el cual conlleva a otros genes a desarrollar la formación del esqueleto. ¿En dónde? En el desarrollo temprano. Otro ejemplo de reclutamiento que se nos da en el capítulo es la relación entre Drosophila y los coleópteros. Es que ambos poseen un gen que se llama gen Apterus, el cual los insectos poseen este gen en general. ¿Por qué? Pues porque este gen desarrolla la estructura dorsal del ala, o sea, básicamente pues el ala. ¿Qué es lo que pasa? Los insectos poseen este gen, pero en coleópteros este gen Apterus va a activar otros genes que van a formar el elitro, o sea, lo que protege a las alas de los coleópteros. ¿Qué pasa? Si ambos insectos poseen este gen Apterus, ¿por qué las drosófilas no tienen elitras? Pues se debe a que el gen Apterus de los coleópteros posee alguna modificación en el potenciador, el cual va a conllevar al reclutamiento de otros genes para formar el elitro. Entonces es por eso que los coleópteros poseen ese elitro y las drosófilas no, por una modificación en alguno de sus potenciadores. Pasando de la modularidad a la parsimonia molecular,
tenemos que cada desarrollo de cada organismo es dependiente de la especie y único, claramente. Sin embargo, hay algo que es común para todo desarrollo de cualquier organismo, y es que todos los organismos para su desarrollo utilizan conjunto de moléculas comunes para su desarrollo. ¿A qué se refiere con el conjunto de moléculas? Pues pueden ser factores de transcripción, señales paracrinas, moléculas de adhesión, cascada de traducción de señales. Quiere decir que todo este conjunto de moléculas, estas características en el desarrollo son muy conservadas entre los grupos de animales. ¿Por qué? Pues porque todas las utilizan. ¿Y por qué son muy conservadas? ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que provienen desde los organismos procariontes. En los organismos procariontes se desarrollaron este conjunto de moléculas, estas características de desarrollo, y es por eso que, se desarrollaron en procariontes. Como los organismos pluricelulares pues precedieron de procariontes, pues debieron de haber adaptado, cogido esas características de desarrollo en organismos pluricelulares también. Es por eso que de organismos procariontes se obtuvieron organismos pluricelulares, pero siguen utilizando las mismas moléculas para el desarrollo. Obviamente utilizan las mismas moléculas, pero tienen que adaptarlas para un mejor desarrollo, un desarrollo más evolucionado. ¿A qué se refiere? Pues que en organismos pluricelulares pues se requiere nuevas vías de señalización, por ejemplo las de BMP y las Wnt. ¿Qué quiere decir eso? Que los organismos procariontes ya tenían estas vías, ya tenían estas proteínas. Lo que pasa es que para organismos pluricelulares, como requieren un desarrollo más evolucionado, tuvieron que crear nuevas vías, utilizar esas proteínas de otra manera. No quiere decir que se están inventando nuevas proteínas. Entonces, eso es la parsimonia molecular, se reutiliza, no se crea. Y pues en los organismos pluricelulares pues se evolucionan los enhancers y el gen en general. Recordemos que el gen de eucariontes posee muchas más cosas como intrones, exones, enhancers, posee mucha más cosas que los genes procariontes. Entonces, nuevamente aquí también, utilizan lo que tenían los procariontes, utilizaban genes. Nosotros los organismos pluricelulares, los más evolucionados, también tenemos genes. No es que tengamos una estructura completamente diferente para guardar información genética. Esto nos deja con la conclusión de que la evolución no siempre indica innovación molecular, puesto que se puede reutilizar y modular lo que ya existe, lo que viene de organismos menos complejos. Bueno, en el capítulo se muestra esta imagen, la cual representa un embrión de nidario, el cual se considera un organismo primitivo, un organismo con una estructura corporal simple, en el cual pues esta imagen lo que quiere es evaluar la expresión del gen BMP4, que en humanos aporta en el desarrollo del eje dorsoventral. Entonces pues mediante esta imagen se representa una zona oscura. Esta zona oscura se está representando la expresión de este gen de aquí. ¿Qué indica esto en nidarios? Pues que se está estableciendo un eje corporal. ¿Qué indica todo esto? ¿Qué se concluye de todo esto? Pues que se está expresando un establecimiento corporal que solamente se creía exclusivo de organismos complejos. Entonces todo esto nos deja dos conclusiones. La primera es que genes como BMP4 ya existían en los primeros organismos multicelulares y que estas moléculas ya se usaban para organizar el cuerpo antes de los organismos protostomados y deuterostomados. En la misma figura, en la imagen B, se representa una larva de nidario, el cual pues se quiere evaluar la expresión del gen HOX. La zona azul oscura representa la expresión de ese gen. ¿Y qué es lo que pasa con el gen HOX? El gen HOX en animales bilaterales organiza el eje antero-posterior. Este eje va desde la cabeza a la cola. Pero ¿qué pasa? Que los nidarios no poseen ni cabeza ni cola. Entonces esto nos deja la conclusión de que este gen indica el establecimiento del eje antero-posterior
e indica que ya estaba presente antes de la evolución de organismos bilaterales. Ya por último, en la misma figura, en la imagen C, tenemos un ojo compuesto de Drosophila que está creciendo en una pata de la misma, o sea, de la Drosophila. ¿Qué es lo que pasa? Que se añadió un gen PAX6 de ratón. El ratón es deuterostomado. Se le introdujo ese gen a la Drosophila y se le indujo a que se efectuara nada más en la pata, o sea, no en la cabeza. La Drosophila, recordemos que es un organismo protostomado. Entonces, pues, todo esto dio a la formación del ojo, ¿en dónde? En la pata. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que el ratón y la Drosophila tengan ojos completamente diferentes, ojos con una estructura muy diferente, el de Drosophila compuesto y el de los ratones mamíferos de cámara, ambos se desarrollan a partir del gen PAX6. O sea, no implica nada que el gen PAX6 haya sido de ratón, sino que el gen PAX6 lo que hace es inducir al desarrollo del ojo, no específicamente de un ojo, sino inducir al desarrollo del ojo. Entonces, cuando digo inducir, me refiero a que va a reclutar otros genes para desarrollar el ojo. El gen PAX6, digámoslo así, como que es el promotor, el iniciador, para llamar a otros genes que desarrollen el ojo. Este gen PAX6 no va a ser el específico para desarrollar un solo tipo de ojo. Es por eso que no importa si el gen haya sido de ratón o de otro organismo. Es por eso que se crea un ojo de Drosophila normal. Entonces, ¿qué nos dice toda esta imagen? ¿Qué nos dice? Que el gen PAX6 es un gen ancestral que existía antes de los organismos deuterostomados y protostomados. Porque no hay diferencia, o sea, no importa si el gen haya sido de deuterostomados o protostomados, sirve para crear el ojo. Además de que el gen PAX6 es un gen cooptado que sirve para desarrollar diferentes tipos de ojos. Con cooptado se refiere a que recluta o es reclutado. Bueno, pues sigue otro punto importante, muy importante, pero que tiene relación con lo que veníamos diciendo atrás. Este punto se llama homología profunda, que se encarga de resaltar genes y rutas de señalización altamente conservadas de organismos protostomados y deuterostomados. Cuando se encuentran relaciones de genes entre estos dos organismos, pues se habla de que esos genes, esas rutas de señalización provienen de un ancestro en común. Entonces encontramos, por ejemplo, el gen OTX, el cual sirve para la formación de la cabeza. Este se encuentra en organismos invertebrados y vertebrados. Entonces, pues lo que indica es eso, que ese gen proviene de un ancestro común que actúa sobre organismos invertebrados y vertebrados. Y el otro ejemplo que se nos pone para la homología profunda son los microARNs. Hay diferentes y se mencionan tres. El microARN 124, el cual sirve para el desarrollo, actúa en el desarrollo del sistema nervioso. El microARN 12, que actúa en el desarrollo del intestino. Y el microARN 92, que actúa en el desarrollo de células ciliadas. Aquí se habla de que no solamente actúa en organismos protostomados y deuterostomados, sino que actúa al parecer en todos los animales. Se dice al parecer porque, como se sabe en biología, no se puede clasificar todo en una sola cosa, en una sola característica. Puede que haya algún animal que la excluya. Sin embargo, pues indica que estos microARNs provienen de un ancestro en común.